¿Qué estilo de vino es el mejor para tomar en verano? Cuando llega esta época, la época más calurosa del año, cambia nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos, de comer, de beber. Y es por eso que también tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas bebidas que nos acompañan mejor. Es cierto que los cócteles, las bebidas frías y el hielo toman protagonismo, y parece que a veces el vino no tiene tanta cabida en esta época. Sin embargo, y por suerte, el vino es tan versátil y tan amplio que nos permite encontrar múltiples opciones para cada una de las situaciones que nos encontremos. Digamos que podemos resumir en 5 factores aquellos puntos que debemos tener en cuenta cuando elijamos un vino para el verano. Primero, la frescura. Entendemos la frescura como el nivel de acidez de los vinos. Esta acidez lo que aporta es una sensación refrescante, que precisamente es lo que buscamos cuando tomamos un vino en la playa o en algún evento veraniego. El segundo punto es el nivel de alcohol. Aquellos vinos que tengan un nivel bajo o moderado de alcohol, notaremos que la sensación de quemazón que nos dan al tragarlos es más leve, más ligera. Esto hará que sea más fácil beberlos y acompañar cualquier tipo de comida. El tercer punto es buscar vinos más ligeros. Y cuando hablamos de ligereza, hablamos del cuerpo. Vinos que sean menos pesados, menos robustos. Si sean aromáticos, también va a ser un punto muy positivo. Perfiles frutales y florales van a acompañar muy bien las comidas típicas del verano. Y por último, hay que tener en cuenta la temperatura. A veces vemos tablas con diferentes rangos de temperatura para cada estilo y eso nos complica un poco el entender cómo funciona. Estos 5 requisitos que acabamos de decir aparecen en muchas zonas vinícolas del mundo, de diferentes países. Vamos a ver qué opciones tenemos y que reúnan esas características. En el viejo mundo no podemos obviar Alemania. Alemania, entre muchas otras variedades, produce vinos elaborados con Riesling que realmente son frescos, que tienen una graduación alcohólica más o menos moderada y que además maridan muy bien con casi cualquier comida. En Francia debemos destacar las zonas como Champagne, el norte de Borgoña, aquellas zonas más frías que nos permitirían encontrar estas acideces tan refrescantes. En Austria vale la pena que busquemos vinos de las zonas de Wachau y Camptal. Además, sus variedades de Grüner Berliner o Zweigel nos van a ayudar mucho a esos días calurosos de verano. Si hablamos de países más cálidos como España o Italia, aquellas zonas más frescas, el norte del país, también nos va a ofrecer muy buenas opciones. En España, sus vinos gallegos hechos con mencía, godellos o albariños van a ser una muy buena opción. Y en Italia, su zona norte como puede ser el Trentino o el Alto Adige, con sus variedades Pinot Grigio y Lagrein. En el Nuevo Mundo también vamos a encontrar muchas zonas con climas fríos que nos va a dar vinos que encajan muy bien, como por ejemplo Nueva Zelanda y sus famosos Sauvignon Blanc. La zona de Marlborough es especialmente famosa por elaborar ese tipo de vino. Si nos vamos a Chile, vale mucho la pena que probemos sus Pinot Noirs hechos en el Valle de Casablanca o Valle de Lleida. Y en Australia, zonas como Tasmania o las montañas de Adelaida también nos van a ofrecer unas alternativas estupendas. Dentro de los estilos que más se consumen en verano, hay que hablar de los vinos blancos y también de su versión con pieles, los orange wine, los vinos naranjas. El vino blanco es por excelencia el vino más consumido en verano. Al final reúne esta frescura, este bajo grado alcohólico, estos aromas tan marcados de frutas y flores. Además, cuando optamos por su opción con las pieles, es decir, los vinos naranjas, seguimos ganando en complejidad y en textura, pero siguen siendo muy buena opción para cenas veraniegas. Los rosados, desde los más pálidos a los más intensos, suelen ser otra de las opciones más demandadas. Es sencillo, maridan genial, se pueden servir muy fríos y además, al ser secos, tienen un carácter más delicado que nos permite acompañarlo en muchas ocasiones. Los espumosos, en cualquiera de sus versiones, van a ser obligatorios durante el verano. Juntan acidez y burbujas. Ambas combinadas aportan una sensación muy refrescante, que precisamente es lo que estamos buscando. Además, el espumoso es el vino más versátil en cuanto a maridaje. Nos va a permitir acompañar cualquier tipo de comida, estemos donde estemos. Los tintos parece que son la categoría más perjudicada ahora que llega el verano, pero realmente esto es porque lo asociamos a vinos con mucha estructura, mucho cuerpo, con madera, y esto parece que nos echa hacia atrás. Realmente hoy en día ya encontramos muchísimos vinos tintos elaborados y pensados para que se consuman en épocas de calor, los vinos tintos más frescos. Variedades como la mencía, la pinot noir, la gamay van a ser nuestras aliadas este verano. Y por último, y cada vez más, encontramos que el vino se usa como ingrediente para cócteles. Aquí lo estaremos mezclando con diferentes ingredientes y refrescos para conseguir una bebida que nos resulte muy agradable. Además, el hecho de ponerle hielo todavía realza más esta sensación. Dicho esto, existen muchos accesorios que todavía nos lo van a poner más fácil y que van a mejorar la experiencia de beber vino en verano. Como no, algo indispensable son las cubiteras.
con mucho hielo, agua y sal van a permitirnos bajar muy rápidamente la temperatura del vino que vayamos a consumir. Es una muy buena opción para aquellas veces que no tenemos el vino frío y queremos consumirlo. A veces es un poco tedioso cuando leemos aquellas tablas donde nos indica las temperaturas para cada estilo de vino. Realmente no es tan complejo y podemos hacérnoslo muy fácil. Vinos blancos, rosados, orange, espumosos, buscamos que estén fríos. Por eso bastará con 2-3 horas de nevera. Sin embargo, para los tintos, la sensación que buscamos es que estén frescos cuando los probemos y no tan fríos. Más que nada porque si bajamos mucho la temperatura, acabaremos perdiendo parte de su perfil organoléptico. Por lo tanto, con 30 o 40 minutos de nevera será suficiente. Uno de los problemas es que esa temperatura va a subir muy rápido una vez la saquemos de la nevera. Por eso hay diferentes opciones que nos van a permitir alargar la vida de este vino frío. Las bufandas térmicas nos van muy bien para esas situaciones. Muchas veces en los restaurantes o bares veréis que sirven los vinos con estas bolsas, con estos estuches que nos permiten mantener la temperatura fresca. Y lo mismo pasa con las neveras, que además muchas suelen ser portátiles. De esta forma introducimos nuestro vino ya frío y conseguiremos que durante varias horas se mantenga una buena temperatura. Si estamos fuera, muchas veces podemos elegir el vaso como opción para consumir. Pero también existen muchas copas que no se rompen, que son de otros materiales que nos permiten seguir disfrutando del vino en copa sin tener miedo de romperla si nos vamos a la playa o a la montaña. Hay ocasiones en que no nos terminamos una botella y es verdad que el vino una vez abierto empieza a empeorar paulatinamente. Existen opciones de tapones que lo que hacen es extraer el aire que queda dentro de la botella. De esta manera alargaremos la vida útil del vino y podemos volver a probarlo cuando pasen 1 o 2 días. Con estos estilos de vino y esos accesorios ya estamos preparados para el verano y para poder consumir vino en sus mejores condiciones. Y para vosotros, ¿cuáles son vuestros vinos favoritos del verano? Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.